Con lo siguiente, porque esta historia comienza el año 2017. ¿Qué ocurrió en ese año? Emilio Sutherland, y en su propia trampa, programa que él lideraba junto a un gran equipo, encuentran y denuncian a un falso médico que además trabajaba con su mujer, con su señora. ¿Qué fue lo que pasó del año 2017 hasta ahora? Bueno, es un personaje de antología, nosotros decimos es un camaleón del engaño, ha experimentado, se ha convertido en el hombre de las 1000 profesiones. Si hace 5 años lo denunciamos como falso doctor, ahora lo vamos a denunciar como falso arquitecto. Y a lo largo de esta evolución, lamentablemente ha dejado muchas víctimas. Veamos el siguiente informe. Hace 5 años este hombre era doctor, hoy es arquitecto. Lo que no cambia es su mala fama. Nos cagaron 45 millones de pesos. El año 2017, este sujeto cayó en su propia trampa ejerciendo ilegalmente la medicina. Usted se va a despertar y se va a tomar esta pastillita que yo le voy a dar. ¿Cuánto le doy? Yo con 30 lucas por la consulta, yo no estoy ni en FONASA ni en ISAPRE. Usaba un uniforme médico con su nombre bordado en letras doradas y en su brazo derecho lucía un parche con el logo de la Universidad de Santiago. Según los registros de la universidad, no es estudiante, ni estudió, ni obtuvo título alguno acá. De medicina, por ejemplo. De medicina, ni de ninguna carrera. Te voy hasta morir por una diverticulosis que no está tratando. Todos los días de su vida, de ahora en más, usted se va a despertar y se va a tomar esta pastillita que yo le voy a dar. Ya. Omeprazol. En 2017 también denunciamos a la esposa de Álvaro, Bárbara Retamal, por su título falso de psicóloga. Bárbara, por coincidencia, los puntos de cámara que ella hace, entonces yo soy psicóloga. Tu marido. Cuando alguien llegaba a cobrar deudas, esta mujer ratificaba las mentiras de su supuesto marido doctor. La posta Casablanca, pues está trabajando allá. ¿Pero cuál de todas? ¿Hay 3, 4? No sé en cuál, pues yo sé que está en la posta Casablanca porque tenía turno, lo llamaron de allá. En 2017, Carabineros allanó el lugar donde vivían Álvaro y Bárbara, incautándose abundante evidencia. Donde se identifica a estas personas, ¿no es cierto?, como médico, cirujano en este caso, y también como psicólogo, que son los delitos, ¿no es cierto?, o los ejercicios de profesión que estaban realizando. Pero en tiempos de pandemia, este matrimonio se reinventó. Bárbara apareció como dueña de una constructora. Álvaro Reyes se convirtió en arquitecto. Esta es su tarjeta de presentación. El nombre de él, la empresa, logo y arquitecto decía abajo. Claro, Es lo una que tarjeta él de era. presentación típica de... Él decía que era arquitecto. Evelyn y su hija soñaban con una casa en Algarrobo y entregaron a Álvaro más de 40 millones de pesos. Pero pasaba el tiempo y en el terreno solo había una zanja y piedras. Resulta que yo venía a ver el terreno y no avanzaba y no había nadie. botado. Tú lo llamabas y le decías, Álvaro, ¿a qué hora subes al terreno? No, yo estoy acá. Y yo, Álvaro, estoy yo acá, tú no estás. Cuando descubrieron que Álvaro no era arquitecto, el proyecto familiar se desplomó y afloró la rabia. Nos cagaron 45 millones de pesos. Aquí está. Mira, mi papá creyendo en el juego de él. Creyendo en el juego de él. Muéstrate, Álvaro. Evelyn colapsó con la verborrea de Álvaro, que repetía sus frases como un mantra. Se lo voy a decir en su cara. Nadie la va a... También me he dicho eso durante Nadie, 2 meses y medio. Nadie se le va a devolver su plata. Nadie le va a... Yo lo que yo quiero es solucionar esta cuestión. No. Bueno, 2 meses me voy a ir diciendo lo mismo. Álvaro citó a Evelyn 2 veces en sucursales bancarias de Casablanca y Santiago. Allí supuestamente le iba a devolver el dinero, pero ella sintió vergüenza ajena por el show de Álvaro ante la ejecutiva de la institución financiera. Y la niña lo miraba y le decía, usted no es cliente nuestro. No, le dijo, yo vengo a cobrar un valevista, es que usted aquí no tiene valevista. Pero no, que vea bien, por favor, revise bien los documentos, revise. No tiene valevista acá. Ay, entonces no tiene que haber llegado, ya señora Evelyn, pucha, dejémoslo para el viernes.
Pero ese viernes o ese lunes nunca llegó y él nunca pagó. Tenemos la plata, Álvaro, hoy día. ¿Dónde te la saco? Te vuelvo a insistir. ¿Tú qué pensaste que...? Álvaro, te vienen escuchando a mis papás hace 3 meses y medio con harta paciencia. Han sido súper gente contigo. Y tú te seguís riendo. No es justo, pues, Álvaro, no es justo, no es justo, no es justo. Yo no me estoy riendo, estoy dando la cara. Cansada de ver la cara de Álvaro y de sus reiteradas mentiras, Evelyn presentó una querella por estafa. El juicio que yo tengo no es un juicio civil, es un juicio penal. Yo la verdad es que a mí me interesa meterlo preso. Sí, que no. Porque yo creo que la verdad es que yo la plata yo ya no la voy a recuperar. Esta mujer, otra de sus víctimas, nos revela una faceta oscura de la personalidad de Álvaro. Este individuo se presentó con un nombre falso o una chapa, como se dice en la jerga delictual. En ese momento yo hablé con Álvaro, pero que ante mí y ante mi familia fue Luis Goicoechea. Luis, de hecho, yo lo tenía guardado como Luis. Ella nos cuenta que su abuela trabajó y ahorró dinero desde los 14 años de edad para comprar este terreno en Casablanca. Mi abuela con suerte camina, pero llegó hasta arriba, lo hizo que le explicara desde la primera piedra hasta la última, y él con una labia impresionante. Esta familia firmó un contrato donde aparece Bárbara Retamal como dueña de la constructora. Bárbara es la esposa de Álvaro Reyes, la falsa psicóloga denunciada hace 5 años. Ante los reclamos de Avi y como lo único que se hizo en el terreno fue una fosa séptica, Álvaro, siempre en su rol de Luis, se comprometió a devolver los 35 millones de pesos. Dijo ya, listo, Bárbara aceptó devolver el dinero, les pide las disculpas del caso y que iban a ir a sacar la plata. Esta mujer fue citada a una notaría de Casablanca para firmar un cese de contrato. Pero en ese momento, Álvaro, el falso Luis, inventó una historia insólita. Cuando lo vemos llegar, venía con cara de derrotado, yo estaba con mi marido y fue como, ya entremos. No, es que tengo un problema. Es que Álvaro es un desgraciado. Álvaro pescó la plata y se la llevó. Es decir, Álvaro Reyes, haciéndose pasar por Luis, se denunciaba a sí mismo. Agobiada por este mal rato, a Avi se le ocurrió escribir en Google el nombre de Álvaro Reyes. Ahí vio su foto y se dio cuenta que era el mismo que ella conocía como Luis. Y en ese momento yo te juro que yo sentí que a mí me tiraron un balde de hielo de la cabeza a los pies. De hecho, yo todavía estoy pagando un crédito que lo perdí. Y me quedan 5 o 6 años más de pagar un crédito de una plata que yo no voy a ver, que ya no la vi. Avi se querelló contra la esposa de Álvaro Reyes, Bárbara Retamal, y hoy reclama que la Fiscalía no ha hecho investigación alguna. Mi abogado ha pedido diligencia, ha pedido la carpeta investigativa para ver en qué están y no ha habido respuesta. De hecho, el día de hoy, antes de la entrevista, yo lo llamé para ver si había alguna novedad, porque ya no lo llamo tan seguido, y hasta el día de hoy, nada. Álvaro Reyes Valbruni vive hoy en un condominio en el Quisco. Aquí lo vemos al volante de su camioneta avanzando hacia el poniente. Sorpresivamente gira y toma un rumbo en sentido contrario, hacia el oriente. Claramente es una maniobra para evitar ser seguido. Pero lo seguimos. Son aproximadamente las 4 de la tarde. Va, como siempre, conduciendo muy rápido. Hace 5 años le mostramos el drama que vivía don Patricio Catalán con Álvaro Reyes Valbruni, quien una y otra vez le mentía con respecto a la devolución de una millonaria cantidad de dinero. Cuando fuimos a buscar el cheque que estaba listo, preparado, que eran como 40 millones que te iban a depositar, no pasó absolutamente nada. Fue otra de tus mentiras. Ahora, de tus mentiras. Deme un par de minutos, deme 5 minutos y le devuelvo la llamada. 5 minutos. No soy ni engañador, ni mentiroso, y me dio más pena que la... ¿Y sabes lo que le digo a la Bárbara todos los días? No veo la hora de ir a pagarle la...
Volvemos al presente. Hace pocos días preguntamos a don Patricio qué ha pasado con la querella que presentó por estafas, entre otros delitos, contra Álvaro Reyes. 5 años que está mi causa ahí y no ha sabido nada. No ha habido movimiento en la causa. No ha habido movimiento. El fiscal de San Antonio señaló que el estallido social y luego la pandemia retrasaron muchas causas, incluidas las denuncias contra este singular matrimonio. Ellos incluso fueron denunciados por Carabineros por no cumplir con la medida cautelar de la firma quincenal. Y mantiene 2 causas vigentes. En todas las causas lo que se denunció fue una estafa. La diferencia está en que las 2 que mantenemos vigentes tienen relación con que además hay un ejercicio ilegal de la profesión. El 2006, este hombre logró inscribir en el registro civil un título fraudulento de ingeniero en seguridad y prevención de riesgos. El 2013 hizo lo mismo con un título de ingeniero civil industrial. Valiéndose de esos falsos títulos, el 2016 ejerció como profesor de física en un liceo del Quisco. El 2017 lo denunciamos como falso médico y del 2019 hasta el 2021 se presentaba como arquitecto. Estamos en la carretera tras Álvaro Reyes. Lo seguimos desde el Quisco hasta Viña del Mar. Él ya nos vio desde su camioneta. Finalmente ingresó a un estacionamiento subterráneo y queremos hablar con él. Hola Álvaro, te queremos entrevistar. Verifica tus fuentes. ¿Ah? Verifica tus fuentes, te estás tratando con traficantes. Mira, si yo fuera narcotraficante ya estaría muerto. ¿Qué pasa con los 45 millones de pesos de Evelyn? Álvaro. Señor, ¿qué pasa con los...? verifique sus fuentes porque va a ser el ridículo. No, si no va a ser el ridículo. Sí, bueno, entonces hágalo, preséntelo, porque esta vez te vas hasta la mierda, porque tus pruebas son todas falsas. Efectivamente, yo le debo a la señora Evelyn 40 millones y medio de pesos. Sí, ¿lo vas a pagar? ¿Cuándo? Lo voy a pagar el día lunes. Y di también que le quieres pagar a toda la otra gente. Le voy a pagar a todo el mundo. Eres falso doctor, falso arquitecto, mírame, falso ingeniero. Mírame y escúchame. Emilio, esto es un lugar privado, así que por favor. No, pero es que tú Chao. siempre das la cara. Emilio, tú siempre das la cara. Tú siempre das la cara. ¿Sí o no? Él rechazó todos los cargos, obviamente por una desfachatez y un descaro absoluto, e incluso calificando como narcotraficantes a algunas de sus víctimas que lo han denunciado. Esperamos que esta vez Álvaro Reyes Valbruni responda de verdad ante la justicia. ¡Ay, te pasaste, Emilio! Realmente, amigos y colegas, es un personaje de antología. Yo creo que pocas veces me ha tocado ver un personaje de estas características con un poder de manipulación tan increíble, porque yo cuando converso con algunas víctimas que incluso no quisieron hablar, tendría una especie de síndrome de Estocolmo, porque les daba pena, sabiendo uno que literalmente la habían engañado, porque este tipo tiene una capacidad para engañar realmente asombrosa y lo ha hecho. Nosotros le seguimos la historia desde su infancia, cuando vivía en Quinta Normal. Tenemos testimonios incluso de compañeros de curso, amigos de la infancia, que nos denunciaron que él lo había engañado. O sea, es algo realmente engaña increíble. al que se le cruza. Así es. No, pero espérate. Pero y involucra a toda su familia, partiendo por su señora, a quien tenía un título falso de psicóloga de la Universidad de Santiago. ¿Cuarto título? Él tiene oficio. El primer título que tenía, obviamente todo falso, porque es un verdadero camaleón, el hombre de las 1000 profesiones, nosotros decíamos. Primer título, ingeniero en seguridad y prevención de riesgo. Segundo título, ingeniero civil industrial. Se pasó. Después ejerció, lo denunciamos en el 2017 como falso médico. Ahí se cambió de área, digamos. Exactamente. Entre tanto, como tenía título de ingeniero, se presentó como profesor en un liceo del Quisco. Y eso significa que enseñó física. Enseñó, tenía un curso y todo, y su apoderado... Increíble. Le creía en todo. Es que francamente es impresionante. Es impresionante. Y ahora último era arquitecto.
se presentaba como arquitecto y su señora también mutó. De falsa psicóloga, ahora se presentaba como representante legal de una empresa constructora. Como la película Atrápame si puedes. Sí. Impresionante, de las mil profesiones. Así es. Profesiones. Queremos conversar con uno de sus víctimas, ¿no? Está Evelyn con nosotros al teléfono. Gracias, Evelyn, por este contacto. Primero preguntarle, ¿no? ¿Cómo está usted y cuánta plata, ¿no? La estafó este hombre. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Yo, bueno, bien acá, pues dentro de todo bien. Buen día, Evelyn. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí fue más de 40 millones de pesos lo que logró este tipo sacarnos. Más de 40 millones de pesos. ¿Y cómo fue? ¿Usted nos podría comentar cómo comienza esta historia? ¿Cómo llega hasta él? ¿Y qué tan fácil fue embaucar, en definitiva? Mira, nosotros compramos un terreno acá en Algarrobo y pensábamos obviamente construir nuestra casa. ¿Ya? Y bueno, buscamos con la familia, en este caso con mi hija que está en el reportaje, sí. Por las redes sociales, un constructor, porque acá hay varias constructoras, pero quisimos buscar por las redes sociales. Y encontramos a este personaje con un proyecto bastante bonito. La página de él era bien bonita, las casas que tenía maravillosas. Después nos dimos cuenta que esas casas estaban en Google por todos lados. ¡Qué increíble! Claro, es como copiar y pegar. Y nos juntamos con él, lo contactamos, nos juntamos con él. Y mira, hay una cosa que yo debo decir y debo reconocer, que el tipo es encantador. Tú conversas con él y de verdad que tú caís, pero redondita. O sea, su primer encuentro con él fue maravilloso. Sí, pues el tipo bien educado, se expresa bien, habla bien. Tenía conocimientos un poco de lo que era arquitectura, porque nos hizo un planito, así, pero lo hizo. Y bueno, y entre conversa y conversa, y juntando, nosotros indagamos igual su empresa, la empresa existía en las redes sociales, digamos. Claro, hoy en día uno se da cuenta que es fácil hacer una empresa en un día. Y hicimos el nexo, nos enganchamos con él, con el proyecto que teníamos pensado. Fuimos a la notaría del Quisco, firmamos contrato donde figura ella, la señora como dueña de la empresa. Que es la representante legal, Bárbara. Exacto. Y de ahí seguimos en contacto, seguimos juntándonos, conversando en el terreno. Bueno, y de ahí de a poquito, digamos, fuimos juntando las lucas. Hagamos una cosa, queremos conocer el resto de esta historia y cómo termina finalmente, pero denos un par de minutos, nos tenemos que ir a un corte, claro. Volvemos con usted entonces y con otros testimonios de este literal embaucador. Estamos a estas víctimas del falso arquitecto. La mayoría de ellas nos pidió proteger su identidad. Pero cuando le dijimos lo que había dicho respecto a que mis fuentes, lo que él decía, verifica tus fuentes y que serían traficantes, se indignaron mucho y decidieron dar la entrevista de frente, con la cara, con su nombre, porque son personas honestas, de mucho esfuerzo, que juntaron el dinero por mucho tiempo. En el caso de Evelyn, que incluso Evelyn tuvo, tengo entendido, que vender una propiedad para costear esos trabajos. Y en el caso de Abby pidió un préstamo de varios años y quería cumplir el sueño de su abuelita, que trabajaba desde los 14 años queriendo cumplir un sueño de tener un sitio en el Valle de Casablanca, hermoso por lo que ustedes vieron. Evelyn, partamos por esa anécdota. ¿Qué sentiste cuando este individuo dice que las personas que nos habían dado su testimonio, que lo acusaban a Álvaro Reyes, eran traficantes? ¿Qué te llevó a dar la entrevista de cara y con tu nombre? Hola, tío Emilio. Hola. Bueno, rabia, que yo creo que ya este tipo ya no tiene fundamentos para defenderse, de verdad. Yo lo dije ahí en la entrevista, si nosotros hubiésemos sido una familia narco, de verdad que este viejo ya estaría muerto. Y no sé si me equivoco en decirlo, pero es que te da tanta rabia pensar que ya no haya qué decir, porque él es así, pues, o sea, de una u otra forma tiene que defender sus argumentos, pues, inventando tonteras. ¿Te fijáis?
Evelyn, a mí me impresionó también la facilidad de alguna forma cómo convencía en esta primera impresión a todas sus víctimas. En el caso tuyo, me decías cuando te entrevisté que el tipo daba señales de saber lo que estaba haciendo. Incluso se puede decir entre comillas que es un profesional del engaño porque te hacía dibujos, hablaba con propiedad. Eso fue lo que tú me dijiste en primer lugar cuando nos conocimos. Y claro, como si él usa hasta tecnicismos de la profesión. Yo creo que él investiga, estudia un poco la profesión que supuestamente está ejerciendo, claro. Para poder, digamos, llegar a la gente, a sus víctimas. Sí. Llegaba a tal punto el engaño, Evelyn, que incluso ustedes me conversaban que provocó de alguna forma una división al interior de la familia, porque tengo entendido que un integrante de tu familia, no vamos a decir quién, incluso en principio aceptaba sus disculpas, como que, claro, se está equivocando, claro, le falta tiempo, algo le pasó. Justamente, es que, como te digo, no, tiene tanta labia, tiene el poder, el don, digamos, de la palabra, que te llega a convencer que realmente el tipo, no sé, pues se gastó la plata, hizo un mal negocio, ocupó tu plata en otra cosa. Bueno, en un minuto también me dijo que él tenía una hija enferma así como con problemas, digamos, de salud grave, y que la plata la había ocupado en el tratamiento de su hija. Entonces tú llegas a creer el tema, por decir, pucha, en realidad puede ser a lo mejor tal vez. Uno llega a empatizar, finalmente, claro, ¿no? Justamente, hija, uno llega a empatizar, entonces empezáis a creerle su historia, decirle, bueno, démosle un poquito más de tiempo para que junte la plata. No, si uno cae redonda como una pelota. Ay, qué rabia. Eso, es que da tanta rabia, pues, Evelyn, porque un gallo que se ve inteligente, que es encantador, que es simpático, que aparentemente se ve culto, ¿no? Porque mal que mal, claro, este tipo de personajes estudian, se van de verdad profesionalizando. Debe mirar al espejo permanentemente y hacer el discurso una y otra vez. Finalmente la práctica hace el maestro. Claro, y como que uno, la impotencia que debe sentir. ¿Dónde termina su historia, Evelyn? Por favor, si nos puede contar. ¿Construyó algo? ¿Tenía el terreno? ¿Qué pasó con eso? ¿Y dónde queda el término de decir, ya, este gallo de verdad que no va a hacer nada? Mira, nosotros compramos el terreno acá en Algarrobo y una de las tantas visitas que lo hacíamos hacer acá mismo en el terreno, bueno, veíamos que solamente, no sé, había hoyos, como se ve ahí en el video, un camión de repente tirando unos bolones. Y en una de las tantas ocasiones vinimos con mi hija y una amiga de mi hija a ver los avances, y yo me bajé de mi vehículo a hablar con él, y la amiga de mi hija le comenta a mi hija, le dice, oye, le dice, ¿ese es el arquitecto que tiene la tía? Y le dice la tata, le dice, ¿no te diste cuenta que eso es una sale del tío Emilio? No, le dijo, ¿cómo? Y empezó a ver el video. ¿No te das cuenta de que este es el que salió con el tío Emilio? Exacto. Cuando había sido denunciado como falso doctor. Ahí está la cosa. Justamente. Y mira lo que la estupidez misma que uno comete. Yo me acuerdo de haberlo visto una vez. Ahí le cayó la teja y dijo, ¿es verdad? Claro. ¿Este lo conozco? Justamente, y de ahí, bueno, mi hija le dice a mi sobrina postiza, digamos, le dice, no le digas nada a mi mamá porque está hablando con él, deja ver qué pasa. Y cuando yo llegué a mi vehículo, me muestran el video y ahí ya se me cayó el mundo, se me cayó todo. Pero nosotros hicimos nada un tiempo para ver qué decía, hasta cuando ya se nos sacó el chorro del fondo y lo encaramos. Y ahí el tipo reconoció que efectivamente él había tenido un problemilla, un problemita, y que había salido el tío Emilio. No, es que no puedo creerlo. Evelyn, ¿cómo estás? Te saluda Mirna. Es que sabes lo que pasa, que yo creo que detrás de estos personajes, te vuelvo a decir, y yo insisto, menos en este caso me voy a dar las atribuciones que no me corresponden de experta en diagnóstico de personalidad, pero lo más probable es que estemos frente a un psicópata de manual, ¿no? Que no tiene ningún tipo de culpa, encantador, etcétera. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú te das cuenta que ese personaje había aparecido en un programa de Emilio, ¿cómo? Porque uno se demora. ¿Puede haber algo peor? Es que sabes que uno cuando a uno le pasa algo así, uno se demora en reaccionar. No sé si te pasó que hay en choque y tú decís, no puede ser, no puede ser. ¿Cuánto te demoraste en darte cuenta que estabas metida en un tremendo forro, como se dice en buen chileno? Nada, si yo vimos el video y lo volví a ver, lo vi como 3 veces, dije, me de verdad la pensé, como una nueva, ¿cachai? Sí, tal cual. A mi edad. Pero bueno, ¿qué pasa? Como te dije, sí.
Y mira, a mí me dio cuando el tío Emilio me contactó para hacer la entrevista y todo, a mí igual me da un poco plancha figurar en todo esto, pero después dije, ya sabes que basta, porque yo sé que todavía, yo vivo acá ahora, logré construir mi casa, etcétera, etcétera, y yo me lo topo siempre. De hecho, ayer me lo topé en 2 ocasiones, porque estos pueblos son chicos. Entonces, otro topáis en el centro. Pero Evelyn, espérese, se encuentra con él. Vive al lado, porque él vive en un condominio en el Chisco. No, ya estamos, pero vivimos en el mismo pueblo, somos más o menos vecinos y todo, pero cuando nos encontramos de frente, ¿qué hay? Hay una mirada, le dice algo, usted de repente lo ha encarado. Mira, al principio cuando descubrimos esto, yo lo perseguí, pero por todos lados, donde me lo topaba yo lo seguía, lo psicoseaba. Llegué a su casa, se cambiaba de casa, le buscaba el otro domicilio, porque como te digo, pueblo chico, tú rápidamente te enteras. Total. Lo perseguía, no sé, pero loca, así andaba detrás de él, pero por todos lados. Es que es su plata. Se cambió a un condominio donde ya es un poquito más complicado entrar. Por razones obvias, digamos, pero igualmente me lo encontraba, igualmente me lo tomaba en algún lado, en el supermercado, donde fuera, y miradas pero de odio. Bueno, con mi hija de repente nos excedíamos un poco y escándalo. Una vez lo pillamos en la Copec de acá de Algarrobo y le gritamos la vida, que hasta los mismos bomberos aplaudieron el tema, que no se va a salir el tío Emilio, o sea, escándalo, y lo tratábamos de desenmascarar y dejarlo en vergüenza donde fuera. Y ayer mismo me lo topé, me lo crucé acá en la Copec, me lo crucé, pero obviamente que no quise hacer nada porque ya sé que estoy como chata, o sea, lo miro nomás y como hay que... un desgaste. Emocional, que uno queda pero pésimo, pues Evelyn, uno queda para el gato. O sea, te voy hablando así súper en buen chileno, Evelyn, porque uno queda, es que, mira, por mucho menos uno queda mal. Son 40 millones los que perdiste con él, ¿no? Más de 40. Más de 40. O sea, pero aparte el engaño, la rabia, la pena. Ay, Emilio, qué tremendo, ¿no? A mí me impresiona porque la labia, el don de la palabra que tiene este hombre es realmente increíble. Incluso yo, Evelyn, voy a contarlo, también tuve la posibilidad de conversar con tu marido. Y tu marido realmente todavía no está preparado, no ha asumido todo el dolor del daño que sufrieron. Realmente increíble. Se emocionaba su marido hasta las lágrimas por esa situación. Es realmente difícil porque son más de 40 millones, son familias de esfuerzo, de mucho trabajo. Y lo seguís viendo, exactamente en la esquina. Ese es el otro problema. Las víctimas sienten que estos gallos, este tipo de personajes siguen haciendo lo mismo con total impunidad. ¿Y puedo preguntar por qué no están esto no se ha judicializado? Sí, ¿no? ¿Sí? Ella presentó una querella, hay gente como don Patricio que le presentó hace 5 años una querella por estafa, prevención, falsificación de instrumento público. Bueno, tuvo la gran suerte en esta última... por la querella de don Patricio, que se vino el estallido social, vino la pandemia y hasta el momento, ustedes vieron, entrevistamos al fiscal de San Antonio, jefe de San Antonio, y decía, bueno, tuvo suerte, e incluso más, a ellos fue detenido, le allanaron la casa cuando participaba como falso doctor, encontraron toda la evidencia, y le dieron la medida cautelar de firma mensual. Y también Carabineros lo denunció porque tampoco cumplía con la firma mensual y tampoco fue detenido. Qué raro. Es una situación de impunidad preocupante. El hecho de perseguirlo judicialmente no significa necesariamente, y eso es lo más terrible, probablemente no recuperas la plata. No, pero espérate. ¿Cómo se la puedes cobrar? ¿Sabes qué? En eso de no recuperar la plata, a mí hay un hecho que me llama la atención. En todos los videos que tenemos cuando está siendo funado por la gente, cuando está siendo interpelado, él dice, yo doy la cara. ¿Usted cree que si yo me fuese a ir, fuera un estafador, yo me arranco? No soy un mentiroso ni un ladrón. Fíjate que esa es una táctica, es como la ley máxima de un embaucador, dar la cara. Él lo dice de esa forma, metafóricamente. ¿Por qué? Porque el legislador o el juez dice, bueno, este tipo a lo mejor no pudo, tuvo un problema contractual, un problema, pero no hay dolo, pero siempre es su modus operandi. Claro. Ahora, lo que dice Francesco es cierto, ¿no? Y se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, que también fue víctima de este hombre. Francesco dice, el que esté procesado judicialmente no implica que te devuelva la plata. Un dato más. Él, para todos los efectos legales, pese a denuncias
desde hace más de una década, él tiene irreprochable conducta anterior. No. Nunca Es que ha sido condenado. Es que eso es lo que yo quería decir. Eso era lo que yo quería decir, porque una cosa ya, no devuelve la plata a sus víctimas, pero además sigue cometiendo delitos con distintas profesiones. Si fue médico, fue ingeniero, es arquitecto y tantas otras profesiones. Hizo clases en un colegio. Física. Entonces uno dice, ya, si no devuelve la plata, por último, que no pueda seguir. Acuérdense del estafador de Tinder. Imagínate en el caso de falso doctor. El tipo que ejerce la medicina en forma ilegal es un riesgo para la sociedad tremendo. Ya lo hemos visto, pues, claro. Hay personas que se han muerto por eso. Tal cual. Me acordé del estafador de Tinder, que lo vimos en este programa también, que es un documental, o sea, un capítulo completo que usted puede ver en Netflix, que es tremendo. Es un documental que habla con las capacidades, si son embaucadores profesionales, que lo traen en la sangre. Yo no sé ahí cómo son capaces de engañar tanto. Vamos a preguntarle a Ana, que está con nosotros también a través de la línea telefónica. Hola, Ana, ¿cómo está? Y cuéntenos, por favor, si usted nos permite, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con usted y Álvaro Reyes? Hola. Hola. Bueno, mi nombre en realidad es... A mí me pasó algo muy similar a lo que pasó con Evelyn. La verdad es que nosotros fue como queríamos construir una casa para eventos que nos pudiera dar más plata. Ese era el plan. Ya, usted estaba haciendo un negocio. Se llama Avi. Se llama Avi. Con el ahorro familiar, o sea, mi abuela que trabajó de los 14 años, más créditos que pedimos, plata que habíamos juntado con mi marido de que nos casamos. Encontramos un terreno que tenía mucha pendiente, entonces nos salió bastante barato. Ya. Y entre cotizaciones y cotizaciones nos juntamos con él. Para mí él siempre fue Luis Goycoechea. Para mí él nunca fue Álvaro. ¿Verdad que usted no anda por la vida pidiendo el carnet de identidad? O sea, yo él lo contacté también por redes sociales, por la página constructora Idea Más. Así se llamaba su página. ¿Ya? Tenía casas hermosas, a precios bastante accesibles. Entonces algo que, fue súper llamativo para nosotros. ¿Ya? A nosotros nosotros contactamos primero con César, que era como un tipo vendedor, ¿puede ser? ¿Ya? Y ya cuando comenzamos como con las preguntas técnicas de cuánto saldría, los metros cuadrados, material y todo eso, nos derivó con Luis. Con Luis. Ahí nos dijo que en realidad es Álvaro Reyes. Que era Álvaro. Yo hasta ese momento no lo No tenía idea, ya. Nada. Entonces nos dijo que él era el jefe de obra, que él era el arquitecto, que con él podíamos ver el tema, contactar una cotización que era gratuita en el terreno para ver qué nos podía ofrecer. Y así lo hicimos. ¿Y cómo se veía este personaje ahí? ¿Cómo está la Solapa Francesco? Él llegó en una Hammer. ¡Ya! ¡No! Cara de pavo. Es increíble porque es el clásico modus operandi del éxito. Ay, Oye, qué Avi, rabia. ese dato no me había contado. Pero Avi, ¿cómo? Una Hammer. Oye, podrían publicar una fotografía de una Hammer para que la gente se ubique. ¿Y cuánto cuesta una Hammer? ¿Cuánto costará? A ver, tú. No, es un auto lujo. El tema de autos, pero sí tengo entendido que es un auto de alta plusvalía. Y después llegó en muchos autos, o sea, no llegó solamente en la Hammer, después llegó en... Pero yo le conocí fácil 4 autos. ¿Cuatro autos? Porque en el fondo los arrendáis por el día, entonces así el show, montáis el show. ¿Qué tipo de autos, Javi? De hecho, yo después me di cuenta cuando vi el reportaje que él también tenía un tema como de vender autos en prenda. Puede que vaya por ahí también que tenía tantos autos. Un negocio paralelo. Del tío es multifacético. Que él hacía eso. Un negocio paralelo que le sirve para justamente montar. Es que todo es. O para hacer el montaje de ambos. Viven de la imagen, pues. Viven Exacto, de la imagen. tú tienes que mostrarte, dar seguridad, porque pucha que te va bien. Porque llegar con una Hammer, o sea, algo te está tenemos dando con tenemos la Hammer, veámosla. Increíble. Veamos cómo es una Hammer. Hay que averiguar cuánto sale. Mira, él llegó en la Hammer y nos comenzó. ¿Así era la Hammer, Avi? Sí. Oiga, Avi, perdone que le interrumpa, pero es que mira, estoy viendo uno de estos portales que venden autos. Vamos. Del año 2004, una Hammer, 32 millones de pesos. Del 2004. O sea, ya viejita. Claro, viejita. Lo que pasa es que recuerden ustedes que subió el auto. 32 millones y medio del 2005. Sí, pero estamos hablando del año 2005. No, o sea, pero igual, es una Hammer, o sea. Claro, ahora estamos hablando dos veces ese valor o 3 veces. La nueva sí. Claro, ya, ahora sí, perdona, era para entender cómo era el contexto. Sí, no, él llegó súper bien vestido, con ropa de marca, de North Face, tiene una labia tipo pero impresionante,
comenzó al tiro, ya mira, con este terreno yo te ofrezco tantas terrazas, una casa quebrada, nos hizo el dibujo en el suelo, tiene que ser de norponiente, que por el sol, que esto, mira, acá rellenamos, podemos hacer la piscina, acá estacionamiento, la entrada de auto te la puedo hacer por acá o por allá, no sé, una cosa de verdad impresionante. Y lo que a nosotros nos terminó de convencer fue el tema de que él nos dio facilidad de pago. Porque como para nosotros era un negocio, yo tengo un título técnico profesional y es a lo más que pude acceder porque en mi tiempo no había gratuidad y yo no tengo recursos. Claro. Ojalá fuera narcotraficante, o sea, tendría una parcela pero maravillosa, con una casa increíble, sin tener que preocuparme de trabajar ni nada. Yo diría que de los pocos que tiene características demasiado particulares, no nos deja de sorprender, y tanto es así que queremos, fíjense, pasar a revisar su aplicación de LinkedIn. LinkedIn, ustedes saben que es una aplicación donde usted puede subir su currículum, establecer contactos laborales, fundamentalmente es para eso, es para tener acceso al mundo laboral vía virtual. Para generar redes en el mundo del trabajo. Miren ahí cómo se presenta, a ver, yo lo voy a tratar de leer en mi Ingeniero celular. civil industrial, si no me equivoco. Ahí está. Exactamente, dice, imagínate, ingeniero civil industrial, coordinador comercial, PSA, Peugeot Citroën, Universidad de Santiago de Chile. Y luego más abajo, o sea, de partida para ser ingeniero civil industrial es una carrera súper difícil. Súper difícil. No cualquiera, menos una universidad emblemática como esa. Oye, hay que decirlo, nosotros teníamos ese dato también de ingeniero civil industrial, llamamos a raíz de ese link. ¿A la Universidad de Santiago? No, llamamos a Peugeot. Ya. Y Peugeot formalmente nos dijeron en un comunicado que no tiene absolutamente y no ha tenido nunca relación con ellos. Lleva trabajando 10 años, 10 meses. 10 años. Claro. Sí, ¿Según dice? pero, Ahí. Pero eso es falso. Peugeot desmintió esa información. No, tan buena persona que categóricamente. además, durante esos 10 años hacía clases de física para ayudar a los niños. Claro, y trabajaba como médico. Claro. Y salvaba vidas y además los recomendaba y los derivaba donde una psicóloga que le hacía terapia con flores de Bach. Y después de eso se dedica a la construcción. Oye, un gallo... No, oye, y te deja pagar en y cuotas. En el caso a Te mí, deja cuando pagar. yo lo enfrenté, yo casi me fui de espalda cuando me salió con eso, verifica tus datos, verifica tus fuentes, las personas que te están pasando esa información son traficantes. Sí. Avi, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste eso? O sea, yo lo vi ahora en el reportaje, yo la verdad no sabía que había dicho eso. ¿Y qué O sea, no sé, tú viste en mi casa, viste dónde vivo, viste cómo vivo. Yo la verdad soy del área Una de la salud, persona de título mucho técnico, esfuerzo. porque no me alcanzó para más, porque en mi tiempo lamentablemente no había gratuidad. Yo vengo de Valparaíso, de un cerro, no tengo mayores bienes. Lo único que me queda ahora es un terreno con un par de piedras que dejó adentro y una zanja que hizo con una fosa. Y yo les dije, o sea, ojalá yo fuera traficante. Yo sé que está mal lo que voy a decir, pero tienen un estilo de vida que cualquiera nos quisiéramos sin el mayor esfuerzo. O sea, pucha, no hay donde perderse, pues. Sacarse la mierda por el sueldo mínimo, porque mi carrera es súper mal pagada, yo soy TEN. A poder tener plata de tajo y hacer lo que yo quiera. Y si yo hubiese sido traficante, contrato una empresa seria, no hubiese buscado lo más barato, porque literalmente aquí aplica que lo más barato siempre te sale más caro. A mí me quedan años de deuda y lo único que me quedaron son unos bolones en el terreno y nada más. Aparte la desilusión y la verdad creo que concuerdo desesperanza. con Evelyn, o sea, ya hemos visto cómo reacciona esa gente. Yo creo que este tipo por lo menos no tendría un pie, no sé, no estaría acá, estaría machucado, algo le hubiese pasado, no sé.